Os damos la bienvenida a este nuevo encuentro para la transformación de Sociable.es en formato seminario online. Mi nombre es Chema Domènech, voy a moderar este coloquio que lleva por título En clave local, la producción y el consumo tras el COVID-19. El objetivo de este encuentro es preguntarnos si la crisis originada por la pandemia ha provocado un cambio en los hábitos de consumo de la población durante esta etapa de confinamiento, cambios que tienen que ver con una preferencia hacia el comercio de proximidad, hacia un consumo más responsable y sostenible, en el que se priman los bienes esenciales, y también con un foco importante en las marcas locales, en el impulso de la marca España. En este sentido, queremos debatir también sobre el modelo de producción nacional. Hemos visto en el inicio de esta crisis cómo los mercados europeos quedaban desabastecidos de material sanitario en plena emergencia, debido esencialmente a que toda la producción está localizada en Asia y concretamente en China. En las últimas décadas, Europa ha experimentado una deslocalización de industrias que se han trasladado a Asia para ahorrar costes, y ahora hay voces que se levantan para llamar la atención sobre los posibles peligros de que el comercio mundial dependa en exceso de un único punto geográfico. Para analizar si realmente estas tendencias en los campos de consumo y de producción pueden consolidarse en esta nueva etapa de nueva normalidad hacia la que nos dirigimos, hemos invitado a 5 panelistas de campos muy variados que pueden ofrecernos una visión muy global de estas cuestiones. Rosario Pedrosa, bienvenida. Desde AECOP habéis realizado estudios sobre hábitos de consumo en este confinamiento. Me gustaría que en esta primera intervención hicieras una valoración de estos meses de estado de alarma acerca de cómo han variado las necesidades de compra de los consumidores y cómo los productores y distribuidores se han adaptado a estas circunstancias tan excepcionales. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues la verdad es que nosotros hemos trazado qué es lo que le está pasando pues a este consumidor, tanto en el confinamiento como en las primeras semanas de la desescalada, sobre todo muy en el ámbito de lo que es el gran consumo, ¿no? De lo que serían nuestras compras de necesidad. Aquí lo que hemos visto es que este consumidor, quizás primero por el efecto miedo, pues actuó de una forma desmesurada que nadie tenía previsto, y que esto alteró todas las cadenas, sobre todo del sector de gran consumo. Fue un comportamiento muy de economía de guerra, ¿no? Muy de acopio de producto, que tensó, pues como hemos comentado, todas estas cadenas. Luego fue moderando un poco todo ese comportamiento, y lo que sí que hemos visto son cambios de conducta, ¿no? Hemos visto como un consumidor pues que con restricciones de movilidad ha primado la proximidad como canal, pues a la hora de escoger su punto de venta. Ha primado pues el reducir la compra y por lo tanto reducir su frecuencia de compra. Nosotros éramos un consumidor que nos gustaba ir a los puntos de venta y de forma frecuente. Hemos visto pues esa reducción de esa frecuencia de compra. Hemos visto una cesta de la compra en alimentación más básica, más a ingredientes, porque realmente hemos visto cambios en el consumo que vienen de que todo ha sucedido en casa, y por lo tanto se han incentivado pues otro tipo de conductas como la cocina dentro del hogar, y esto ha cambiado drásticamente nuestra cesta de la compra. Hemos visto también un consumidor que ante esos problemas de movilidad ha optado también por el canal online, pues experimentando grandes crecimientos, y hemos visto también a un consumidor que sobre todo buscaba seguridad, y ante esa seguridad ha hecho pues una compra totalmente express, intentando pasar el menor tiempo en el punto de venta, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Con las primeras semanas de la desescalada, lo que sí que hemos visto es que la frecuencia de compra se vuelve a recuperar, es decir, el consumidor está viendo que sus necesidades de seguridad están garantizadas, entonces vuelve a ir de forma más frecuente al punto de venta, vuelve a visitar otros tipos de venta, otros puntos de venta, y no concentrar únicamente en un establecimiento. Disminuye su planificación y su estocaje porque se encuentra mucho más seguro, y bueno, pues hay conductas como la indulgencia. Ya no se basa tanto en producto básico, sino que se intenta dar algunos caprichos, y lo que vemos
también es que, sobre todo, el consumidor lo que ha visto es el enorme trabajo que ha hecho el sector, la cadena, en garantizar la seguridad en el punto de venta. Yo creo que hay que destacar y reconocer el gran trabajo que han hecho pues, el sector de gran consumo. Hay muchos más, pero yo me estoy focalizando en este. Y es de reconocer pues, el gran esfuerzo que han realizado para garantizar el suministro de producto, para garantizar la seguridad de sus empleados y para garantizar la seguridad de los clientes en el punto de venta. Esto el consumidor lo ha percibido, de hecho valora muchísimo los estudios que hemos visto, todas las medidas de seguridad que se han implementado, dándole una nota de un notable alto a las cadenas de supermercados e hipermercados, y eso está haciendo que recupere una determinada normalidad y tener la total confianza en este canal. Muy bien, Rosario, gracias. Ahora desarrollaremos algunos de esos puntos. Aprovechamos para dar la bienvenida a Ángel Puente, el presidente del Círculo de la Sanidad, que ya se ha conectado con nosotros, y mientras se incorpora con el micrófono, Rufino, te pregunto, hace pocos días entrevistamos aquí en Sociable.es al director general del Leroy Merlin España, a Ignacio Sánchez Villares, y él afirmaba que es muy peligroso producir en una única región del mundo, refiriéndose a Asia y concretamente a China. ¿Es necesario reindustrializar España de alguna manera para no depender tanto del exterior? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y primero muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Pues sí, Chema, como has comentado, es una necesidad y es una necesidad que ha quedado absolutamente evidenciada después de esta crisis. Todos hemos valorado el esfuerzo que han hecho todos los productores locales y proveedores locales para suministrarnos, primero, pues elementos de primera necesidad como los alimentos y medicinas y otros elementos que se han transformado también en primera necesidad, porque al final con esta crisis nuestro hogar se ha convertido en nuestro refugio y nos hemos dado cuenta que necesitamos tener nuestro hogar ya no solamente preparado, sino seguro y además listo para poder pasar en él muchas horas y disfrutar de él de una manera segura. Esto conlleva que nuestros proveedores hayan estado allí, nos hayan dado todo su soporte para poder hacer frente a esa demanda, y lo hemos podido hacer gracias a que en Leroy Merlin creemos en el proveedor local y llevamos apostando por él desde hace años. A día de hoy, el porcentaje de proveedores locales que tenemos en Leroy Merlin está alrededor del 72%, y hemos creado una red industrial que nos ha garantizado este suministro. Esta red industrial la llevamos construyendo durante muchos años. Es una relación que establecemos con los proveedores y fabricantes locales, una relación transparente, de confianza, de eficacia, donde crecemos juntos y tenemos como premisa la mejora continua. Y desde calidad lo que hacemos es aplicar y establecer procedimientos para que esa red crezca con nosotros y se haga efectiva y realmente tengamos soluciones que nos demandan los clientes. Ya no solamente con el objetivo que tenemos de tener producto que es el que nos demandan los clientes, sino con el objetivo de generar valor para la sociedad, para nuestro país y para nuestra economía. Y, por supuesto, que una de las claves con las que trabajamos, y es una de las premisas, generar el menor impacto medioambiental. Al final, si nosotros apostamos por lo local, apostamos por la producción local, estamos reduciendo nuestro impacto a nivel medioambiental de una manera brutal, ¿vale? La huella de carbono se reduce considerablemente a nivel de transporte y a nivel de producción. Y bueno, es en la línea que trabajamos. La respuesta que hemos tenido por parte de nuestros proveedores ha sido buenísima. Yo creo que el esfuerzo que hicimos en el pasado de generar una red productora local se ha puesto en evidencia absoluta con esta crisis. Seguimos trabajando y tenemos muchísimo por hacer, pero creo que vamos por el buen camino y hemos establecido unas bases claras que están generando un tejido industrial potente en este país que nos beneficia a todos como sociedad y que nos beneficia a nuestros clientes. Nosotros llegamos desde el punto inicial, o sea, desde el momento en el que se genera una idea de producto, una concepción de producto a nivel de marca propia, hasta el final de los días de ese producto.
generamos la confianza con el proveedor para que nos deje entrar a sus fábricas, para que nos abra sus puertas, para que nos explique cómo produce, dónde compra, cómo lo hace, y de esa manera establezcamos una relación que sea fructífera para los dos y generemos valor. Esto es una rueda que no para. O sea, nosotros vamos generando valor, el impacto que tiene nuestro tejido industrial se evidencia y el impacto que tiene a nivel sociedad también. Ya durante estos años hemos establecido unas reglas claras a nivel social. Cuando digo a nivel social son a nivel impacto, a nivel de RSE, a nivel social y medioambiental. Establecemos unos pilares básicos, fundamentales, que nos garantizan que los recursos que utilizamos son recursos sostenibles. Podemos poner luego ejemplos a nivel de madera sostenible, a nivel de reducción de plástico, y establecemos unos controles a nivel productivos que industrializan de una manera clara a nuestros proveedores. Ya os digo que con esta crisis esto se ha evidenciado de una manera clara. Era una prioridad para Leroy y ahora es una absoluta prioridad porque nos lo han demandado nuestros clientes y a día de hoy bueno, pues hemos tenido la respuesta de ellos y creo que la gente ha percibido el que Leroy ha estado ahí durante la crisis intentando suministrar esos productos locales a nuestros clientes y estableciendo bueno, pues una relación que era necesaria y dándole las soluciones que necesitaba. Entonces, ya os digo que es una evidencia clara y más después de esta crisis en la que trabajamos y que tenemos muchísimo por hacer, pero creemos que es una responsabilidad por parte de las empresas el trabajar en esta línea y apostar por lo social. Aprovechamos en este punto para dar la bienvenida a Emilio Gallego, el secretario general de Hostelería de España. Bienvenido, Emilio. Disculpa los problemas técnicos. Buenos días a todos. Disculpad también el retraso, pero había un problema luego yo para entrar con las claves, una vez que se ha cambiado la plataforma. Son las cosas del directo que vamos a hacer. En la línea de lo que comenta Rufino, Ángel, el círculo de la sanidad ha sido muy crítico por la falta de equipos de protección y de test rápidos que han sufrido los profesionales sanitarios y los centros de especial riesgo, como las residencias, sobre todo al inicio de la pandemia. ¿Cómo valora todo lo que hemos vivido en este sector sanitario estos meses y qué debemos cambiar de cara a alcanzar esa nueva normalidad de la que nos hablan y que no se repitan estos errores? Hola, buenos días a todos. Chema, gracias por brindarme la oportunidad de estar con vosotros aquí, ¿no? Bueno, a ver, en el círculo de la sanidad el primer problema que tenemos es que estamos en un sector que mueve a nivel público más de 70.000 millones de euros al año y que tiene una plantilla de personal de más de 500.000 de personas. Estaremos aproximadamente 517.000. Estoy hablando solamente de la parte pública. Si metemos la parte privada, pues estamos hablando ya de cerca de 90.000 millones de euros al año. En las comunidades autónomas que están transferidas la sanidad, pues es algo más del 50% del presupuesto de muchas comunidades autónomas. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Pues que hemos sufrido una pandemia, no hemos estado preparados para ella. Hace años nos cargamos el tejido empresarial de este país en el área del sector sanitario. Nosotros teníamos aquí fábricas que estaban produciendo mascarillas, fábricas que estaban produciendo producto sanitario en general. Y ese tejido empresarial lo sacamos de aquí y se fue para los países asiáticos. ¿Qué es lo que reclamamos desde el Círculo de la Sanidad? Primero, que no podemos volver a vivir una situación como la que hemos vivido en esta pandemia, este año. Tenemos la necesidad de ver la sanidad no como un gasto, sino como una inversión. Y además, como una fuente de crear empleo y de crear industria. Este país tiene que empezar a vivir del sector industrial también. El sector más importante yo creo que tenemos en este momento es el sector del turismo. Pero no podemos estar
solamente pendientes del turismo, porque este año me imagino que las cifras, luego nos lo comentarán, pero me imagino que cuando Emilio nos diga la repercusión que va a tener esta pandemia este año en España a nivel turístico y lo que va a representar sobre el PIB nacional, pues los números serán para asustarse. Pero todo el mundo estamos hablando de que hay que regenerar la industria en España, hay que crear empleo, hay que hacer inversión. Pero esto que son palabras, a mí me gustaría que se empezase a transformar en proyectos, en hecho, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a ayudar a la industria? Pues a lo mejor lo primero que tenemos que hacer, y hablo desde el ámbito del sector sanitario y con el tema de la administración, que es la que más dinero mueve en nuestro sector, pues a lo mejor los concursos públicos no pueden salir solamente a precio, o dándole un 60 o un 70% a la valoración económica. La ley de contratos del Estado permite poder poner otros condicionantes en los concursos públicos, como podría ser la fabricación del producto en nuestro país. Pero claro, eso significa que hay que poner inversión, hay que poner dinero en el presupuesto, porque lo que sí es cierto, que el coste de la mano de obra en los países asiáticos, en China, en Taiwán, en Vietnam, en la India, pues los costes del personal están en los 360 euros de coste. En España, salario mínimo interprofesional, pues estamos hablando de 1.300 euros, el salario mínimo. Claro, si desde el propio gobierno, si desde las propias comunidades no partimos de la base de que si ponemos los condicionantes de precio, nos vamos a ir al mercado exterior. Tendremos que ser capaces de regenerar todo eso. Tendremos que procurar hacer una reforma laboral que anime al empresario a contratar, no a que le dé miedo contratar. Y yo sé que lo que estoy diciendo pues puede sonar un poco fuerte para algunas personas, pero es verdad, el empresario tiene que perder el miedo a contratar. Si lo que le estamos poniendo son trabas y lo que le estamos dando es miedo a contratar, pues difícilmente generaremos esa primera base, que es fundamental. Y yo creo que esos pilares hay que empezar a ponerlos. Está muy bien que hablemos de regeneración, está muy bien que hablemos de posibilidades de hacer ayudas, de préstamos a través de ICO, pero yo creo que deberíamos poner bases encima de la mesa que realmente marquen los pilares de cómo vamos a volver a potenciar nuestro mercado y nuestro tejido empresarial. Ahora entramos en ello. Gracias, Ángel. Emilio, te quería preguntar. El sector de la hostelería ha sido y está siendo uno de los grandes damnificados por la crisis del COVID-19. Ángel se refería también al turismo. Ahora nos contarás un poco cifras, pero se estima una pérdida en el sector de 400.000 empleos de media durante este año. Durante el confinamiento las cifras asustan. ¿Qué hacer ante este panorama? ¿Qué medidas son necesarias? Y también me gustaría que hablases un poco desde el punto de vista del consumo. Ahora que ha empezado ya el proceso de desescalada, ¿la gente está volviendo a los bares? ¿A qué nivel lo está haciendo respecto a antes de la pandemia? Pues sí, Chema, la verdad es que como has indicado, el sector de hostelería y turístico en esta crisis es zona cero. Actualmente, del impacto económico y de las repercusiones que está teniendo el cierre y la pandemia. Salimos en una situación complicada porque tenemos dos elementos en estos momentos que influyen sobre la recuperación del sector. Por un lado, el miedo a la socialización, se está hablando de la distancia social y si algo es la hostelería es precisamente experiencia, es reunión, es poder quedar con amigos, poder quedar con familiares y por lo tanto relación
relación. Y todos los factores de miedo hay que combatirlos desde el aspecto objetivo de las normas higiénicas y sanitarias que son suficientemente eficaces para no eliminar ese tipo de acceso a los establecimientos y de uso de los establecimientos, pero debemos ser rigurosos en el cumplimiento de las normativas sanitarias y de limpieza suficientes para contener y no volver a la proliferación del virus como lo hemos vivido en los meses atrás. Y el segundo elemento de preocupación es la grave crisis económica que queda después del impacto que está teniendo la pandemia. Por lo tanto, necesitamos, por un lado, medidas objetivas, medidas a gran escala también, que todavía no se han implementado. Nos preocupa mucho cuando cada día escuchamos al doctor Simón trasladar la preocupación sobre los casos importados y a renglón seguido no está incorporando las medidas que en aeropuertos tenemos que poner tanto en emisión como en origen, en Barajas, en el Prat, en Son San Juan, en Mallorca. Es decir, hoy hay test rápidos, hay sistemas de control que nos pueden asegurar unos niveles de tranquilidad en la utilización de los servicios. Y los gobiernos están para gobernar. Lo han demostrado, estamos en estado de alarma, hay una ley de sanidad pública, de seguridad pública, de salud pública potente, con suficientes medidas, y estas son medidas que nosotros estamos planteando son necesarias. Si hay un rebrote, como dicen los expertos, no lo soy, pero solo hay que leer los periódicos, si hay un rebrote en octubre, o en noviembre, o en diciembre, o en julio, las medidas a adoptar van a ser medidas medievales, como hemos vivido en marzo. No vamos a tener soluciones tecnológicas, no tenemos implementados elementos de seguridad en EPIs, en infraestructuras sanitarias, para evitar un nuevo cierre, que ya hemos visto es absolutamente suicida para la actividad económica, para el desenvolvimiento social, incluso para las libertades. Esto es lo que estamos planteando. Hay que tener reprise y respuestas en estos elementos. Porque el turismo, algo que también hemos estado trabajando en este tiempo, el turismo no es más que un eslabón más en una cadena vertical, de una cadena de valor que va desde el campo, desde nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestra pesca, nuestros mariscadores, de los productos de mayor valor añadido, de la industria. Es que se nos llena la boca de decir el refuerzo de la industria. Es que la industria de más valor añadido de nuestro país y en el que también somos líderes, que es la industria agroalimentaria o la gran distribución, es fuerte y es potente gracias también a un sector turístico y un sector hostelero tan fuerte como el que tenemos. Pero además es un eslabón transversal, porque el turismo tira evidentemente de otros elementos industriales y de producción, por supuesto de la construcción, por supuesto esos millones de turistas que nos visitan. Hay 1.100.000 residencias turísticas de europeos, de alemanes, de franceses, de británicos en nuestro país, que pasan 6 meses en sus residencias, que tienen perros, que usan dentistas, que tienen cuentas bancarias para recibir sus pensiones. ¿Eso es valor añadido o no? ¿Es elemento de creación de riqueza en sectores de altísimo valor añadido o no? ¿Los impuestos que pagan en sus municipios de toda la costa es valor añadido o no? Porque es que hay muchos municipios que tienen más concejales gracias a que tienen población residente extranjera que viene gracias a nuestro servicio, a nuestro paisaje, a lo competitivos que somos en turismo. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es el turismo no está en contra de nada, es precisamente un sector que aporta complementariedad, que aporta competitividad a nuestras ciudades como destinos de inversión, que aporta calidad de vida, porque los mejores destinos y los mejores lugares para vivir en el mundo son a su vez grandes destinos turísticos. Nueva York, Londres, París, son grandísimos destinos turísticos. Este es el enfoque que nosotros queremos destacar. En 20 años, ahora que hablamos de equilibrar desequilibrios, el fiscal es uno de ellos, hoy está en grandes titulares, ¿qué va a pasar con los impuestos? Por favor, no más impuestos a elementos de consumo, a elementos de dinamización de la economía, pero uno de los grandes desequilibrios estructurales que tiene nuestro país es el desempleo. El sector turístico, en 20 años, ha contribuido doblando sus plantillas, su capacidad de generación de empleo,
ha contribuido a solventar uno de los graves desequilibrios económicos de nuestro país frente al resto de los países de nuestro entorno, que es el desempleo. En el año 2000 había 900.000 trabajadores en el sector hostelero. En este marzo del 2020, 20 años después, cuando el sector ha cerrado, había 1.700.000 empleos directos en este sector. Ya he comentado todos los inducidos que tiene indirectos de altísimo valor añadido y, por supuesto, que es un sector que no va contra nadie. O sea, es decir, puede venir mucha más industria tecnológica, de la comunicación o de la biomédica, pero, evidentemente, tener destinos agradables y tener un sector hostelero y turístico potente va a hacer que sean destinos más atractivos para la inversión y para fijar talento y para fijar población. Está criticando un poco la reapertura de fronteras, la venida de turistas extranjeros sin hacerles pruebas. En este sentido, si hubiera un rebrote, como dices, Emilio, ahora estamos viviendo, parece ser, un rebrote importante en Pekín. Es una cuestión que traslado también a Ángel. ¿Estamos mejor preparados que hace 4 meses para controlarlo o estamos un poco lo mismo? ¿Volveríamos otra vez a esas medidas radicales de confinamiento? ¿Qué pensáis? El micro, Ángel. Perdón. Bueno, a ver, estamos algo mejor, pero no suficientemente preparados. Creo que acabaríamos volviendo a un confinamiento porque Emilio ha dicho una verdad como un templo. No tenemos test suficientes, no estamos haciendo test. Si nosotros tuviésemos capacidad de poder hacer test a la gente, hubiésemos hecho el confinamiento única y exclusivamente de los que estaban dando positivo, no del 100% de la población. Si cuando lleguen los turistas fuésemos capaces de hacerles un test rápido, pues evidentemente al que nos diese positivo lo podríamos confinar o le podríamos decir que no podía estar aquí. Pero les vamos a tomar la temperatura, como mucho. Lo que he visto, la única medida es tomarles la temperatura. Hombre, a mí que me perdonen, el hecho de tomar simplemente la temperatura, o estás en el momento más elevado de estar padeciendo el coronavirus, y en ese caso estoy seguro que ya ni te subes al avión porque no sales de casa, o es difícil de entenderlo. No estamos preparados porque no tenemos industria, porque nosotros tenemos que volver a recurrir a todo el mercado asiático para volver a tener mascarillas, para volver a tener todo el material de los EPIs que necesitamos, porque no tenemos fabricación aquí. Ese es el verdadero problema. Claro, yo estoy de acuerdo con Emilio. El turismo ha salvado la economía de este país durante muchos años. Y es cierto. Y además genera empleo y genera tejido empresarial. ¿Por qué? Porque hay consumo agroalimentario, las bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso genera riqueza en el país. Pero si no hacemos un tejido empresarial que nos cubra esas necesidades que nos pueden hacer falta cuando es un problema de salud, el turismo, de una manera o de otra, nos lo cargamos. Estamos además poniéndole trabas al mayor ingreso que tenemos en este país, que es a través del turismo. Evidentemente, no estamos preparados, ya te lo digo. Yo añadir que la única medida diferencial que hoy tenemos frente a hace 3 meses es que hace 3 meses casi nos prohibían ponernos las mascarillas. Solo había que ponérselas si estabas enfermo. Te la prohibían y te afeaban que te pusieras la mascarilla. Y hoy es obligatoria. Es seguramente el único elemento objetivo que haría que hoy un rebrote de la pandemia tuviera circunstancias de menor proliferación que la de hace 3 meses. El resto no se ha implementado ninguna medida adicional más y a nosotros lo que en este sentido estamos planteando es, si Europa ha definido un plan en el cual están los canales verdes, es decir, la interconexión de regiones con el mismo nivel de contagiosidad, si ha definido un plan de cómo funcionar en los medios de transporte,
y ha definido también un plan de reactivación de la demanda que se llaman los planes Marshall, que tienen hoy ya Italia, Francia, Alemania, que es inyectar directamente los recursos económicos, en vez de dedicarlos a pagar desempleos, es meterlo en el bolsillo de las familias para que sean canjeables por consumo. Porque eso es lo único que va a poner la bicicleta a funcionar, no los subsidios que nos permiten seguir estando encerrados en las casas. Aunque sea necesario la protección, hay que inyectar liquidez que reactive directamente la economía, que reactive directamente la demanda. Cuanto más se inyecte en ese sentido, más puntiaguda y más rápido será el rebote de esa V, que es lo que se están planteando todos los países. Nosotros lo que hemos dicho es, ni en medidas higiénico-sanitarias, ni en las fechas de desescalada. Desde ayer lunes, toda Europa tiene los mismos elementos de funcionamiento dentro del espacio Schengen. Y es España la única que está con unas fechas asimétricas, sin ningún sentido. Ese mensaje contradictorio es el que no podemos enviar. Máxime, cuando a la vez es el único punto del que pueden venir ayudas suficientes y recursos suficientes para ayudarnos a salvar la gravísima situación económica que enfrentamos. Entonces, por favor, alineémonos porque no son tontos el resto de los europeos. Están aplicando medidas en defensa de sus poblaciones y en la protección de la salud de sus ciudadanos. Apliquemos las mismas medidas. Esto es donde tenemos que trabajar. Nuestros equipos, nuestros técnicos, esos que no conocemos quiénes son, que nos llevan contando en rueda de prensa diaria desde hace 4 meses y no podemos saber quiénes son, lo que tienen es que trabajar coordinadamente con esos expertos europeos, porque seguro que conocimiento más conocimiento dará un resultado mejor. Gracias, Emilio. Rosario Rufino, volvemos a poner el foco un poco en el consumidor. Rosario, en vuestros análisis destacan, como has dicho en tu primera intervención, varios puntos. Uno, por ejemplo, es la tendencia del consumidor hacia el comercio de proximidad. También la creciente preocupación por la sostenibilidad, ¿no? Por las marcas. No sé si los consumidores estarían dispuestos, como publicamos en un estudio el otro día, a pagar un sobreprecio por productos marca España también. ¿Crees que estas tendencias se van a mantener ahora, una vez que hemos pasado el confinamiento y va a desaparecer el estado de alarma? Sí, creemos que se van a mantener porque además estas son tendencias que ya venían de antes, no son tendencias que se han generado ahora, sino que todo el tema de la preferencia por proximidad y productos de proximidad por parte del consumidor es algo que ya veníamos detectando. La proximidad siempre ha sido un elemento importante para el consumidor. De hecho, ha sido el principal driver de decisión a la hora de decidir hacia dónde voy. Proximidad entendida como cercanía, no tanto como comercio de proximidad, pero lógicamente eso beneficia también a ese tipo de establecimientos. Proximidad también tiene el significado de producto próximo, de producto local, y esto es algo que conjuntamente con los productos ecológicos, que muchas veces se malinterpreta por el consumidor o se mete dentro del mismo saco, es algo que también hemos visto que ya antes de esta situación, de esta pandemia, ya veíamos que crecía, y con esta situación incluso se refuerza porque el consumidor ve o le transmite más seguridad este tipo de producto más cercano, y además considera que apostando por ellos también apoya a la comunidad. De hecho, nuestro estudio nos dice que más de un 63% de consumidores va a seguir comprando estos productos de proximidad en el campo de la alimentación cuando llene su cesta de la compra. Proximidad también está muy relacionado, como tú decías, con los temas de sostenibilidad, porque el consumidor entiende que el producto próximo también es más sostenible por todo el impacto medioambiental, CO2. Y sostenibilidad, ya veíamos cuál había sido la lucha del consumidor pues durante el año pasado, y muy en los medios de comunicación también a principio de año, pues todo el tema de la lucha contra el plástico. Nosotros veíamos por nuestros estudios que sostenibilidad es un driver también a la hora de comprar. De hecho, un porcentaje amplio de consumidores han dejado sobre todo de comprar aquellos productos que consideraban que las empresas que los producían no lo hacían de forma sostenible.
por lo tanto, ganaba mucha fuerza este factor a la hora de rechazar un producto, cosa que es muy importante. Lo que vemos es que va a seguir presente, el consumidor va a tener muy presente todo el impacto medioambiental a la hora de comprar, y sobre todo lo que vemos que se refuerza es la vertiente social de la sostenibilidad. Sabéis que tiene 3 vertientes la sostenibilidad, el consumidor la ha asociado siempre mucho con el medio ambiente y con el plástico, y lo que sí que estamos viendo es que con esta pandemia se ha despertado mucho ese espíritu de colaboración, ese espíritu social, e incluso en nuestros estudios lo que nos dicen es que se va a fijar más el consumidor en esas marcas que son más responsables con la sociedad. Por lo tanto, esto es un punto de atención que yo creo que durante este periodo las marcas lo han trabajado muy bien, de forma espontánea, de forma colaborativa, de forma social, y eso lo ha valorado mucho el consumidor y lo va a seguir valorando. Por lo tanto, proximidad y sostenibilidad son 2 tendencias que ya estaban, que se han fortalecido y que vienen para quedarse. ¿Estás de acuerdo, Rufino? ¿Vosotros lo estáis observando también? Sí, bueno, como dice Rosario, ya no es una tendencia, yo creo que es una realidad, y con la crisis de COVID se ha evidenciado y se ha acelerado muchísimo más. Era una tendencia que las empresas, bueno, pues estábamos trabajando en ello porque era un reclamo social. Al final nuestro cliente ha cambiado. Como os digo, ahora con la crisis se ha acelerado bastante más ese cambio, pero nuestro cliente ha cambiado, valora la proximidad, valora que el producto esté fabricado en nuestro país, valora ya no solamente a nivel de producto, sino a nivel de servicio, que la empresa o la tienda a la que va a comprar tenga cercanía. Nosotros, por ejemplo, durante la crisis hemos activado un canal de venta telefónica, en el que muchos clientes, aparte de buscar las soluciones que querían para su casa y demás, pues nos agradecían esa proximidad de poder tener un trato con alguien que le estaba asesorando directamente por teléfono, en casa. O sea, estamos hablando ya no solamente de productos, sino de experiencias a nivel de la compra. Y esto se traduce en que nuestros clientes quieren esa experiencia y necesitan tener productos cada vez más sostenibles, cada vez productos que tienen más valor añadido, que hemos hablado todos de valor añadido y creo que es la clave para diferenciarnos con productos que vengan de Asia o de otros lugares de fabricación. Debemos ser capaces de evidenciar el valor añadido que tiene un producto de proximidad y el valor añadido que tiene un producto que es sostenible, porque nuestros clientes lo valoran y creo que están dispuestos a pagar más por estos productos. Además, ese acto de compra de un producto de proximidad local y sostenible hace que el cliente pues ponga su granito de arena para conseguir salir de esta crisis y lo ven como un acto social que se transforma en apoyar a las empresas locales, productos locales y sostenibles. Es una realidad y es una necesidad. O sea, el modelo económico como le concebíamos en el pasado, creo que está acabado. O sea, necesitamos, y las empresas tenemos una responsabilidad muy grande, necesitamos asegurar que los recursos que utilizamos son sostenibles porque no son ilimitados. Y se ha puesto encima de la mesa, y una de las consecuencias una posible consecuencia que nos ha hecho tener esta crisis, esta pandemia, es el maltrato al medio ambiente, el maltrato a nuestro planeta y el explotar de una manera brutal los recursos que tenemos en el planeta. Hablamos de recursos y hablamos de personas. Necesitamos garantizar el bienestar social de la gente que nos produce, que nos fabrica los productos. Necesitamos garantizar que se cumplen con los mínimos a nivel de recursos de bienestar social, de derechos de los trabajadores, y eso tenemos que ponerlo en valor y creo que los clientes cada vez lo valoran más. Nosotros tenemos establecido un código ético con nuestros proveedores, que es de obligado cumplimiento, precisamente para garantizar que realmente nuestra cadena de suministro cumple con los estándares a nivel de política social.
estamos estableciendo controles de madera sostenible para identificar que nuestros productos son realmente y vienen de recursos responsables. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque es el valor añadido que podemos aportar a nuestros clientes y es lo que nuestros clientes van a valorar para pagar un poco más y conseguir realmente transformar nuestra economía y reforzar la parte local que necesitamos. Y creo que, ya os digo, es un compromiso que hemos adquirido muchas empresas y que los clientes nos están obligando a acelerar porque no es una tendencia, es una necesidad. Os voy a lanzar una última cuestión dirigida un poco a todos a modo de reflexión, porque, bueno, aunque hemos empezado tarde, sí que nos queremos ajustar un poco a los tiempos, que queremos respetar vuestro tiempo y el de los espectadores también. Y os quería preguntar y que reflexionéis un poco sobre la respuesta que ha dado la industria en estos meses tan difíciles y en cada uno de los sectores, pues garantizando la seguridad de los consumidores, de los clientes, y cómo vaticináis que van a ser los próximos meses. Bueno, pues la verdad es que estamos en tiempos, disculpad, de incertidumbre como nunca, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que no lo sabemos ninguno. Y de hecho las empresas se tienen que preparar para los diferentes escenarios que pueden sucederse. Uno de los peores, pues tú lo apuntabas, puede haber un posible rebrote, no sabemos cuándo. Entonces, lo que sí que creo es que, sobre todo en el sector agroalimentario, en el sector de gran consumo, hemos aprendido mucho de lo que ha pasado y tenemos que aplicar esos aprendizajes. Realmente yo creo que la respuesta, como apuntaba al inicio, de todo lo que es el sector agroalimentario ha sido un ejemplo en cuanto a cómo han reaccionado todos los eslabones de la cadena, incluso pues toda la industria auxiliar que ahí también ha respondido de forma espectacular, ¿no? Entonces yo creo que se ha demostrado que la cadena pues es segura, es robusta, que puede garantizar las necesidades de los consumidores y por lo tanto esto el consumidor yo creo que lo ha aprendido y que por lo tanto ante un hipotético rebrote yo creo que reaccionará de una manera mucho más contenida de lo que reaccionó en su momento. Por lo tanto, pues muy probablemente no tengamos esa tensión tan brusca de las primeras semanas que tuvimos de confinamiento. Eso no quiere decir que la cadena no se tense igualmente, porque si hay un posible confinamiento y cuando todo sucede en el hogar, pues eso tensa la situación en cualquier cadena. Un dato que yo quería proporcionaros es que muchas veces no se pone en valor lo que pasa en nuestro país y, por ejemplo, una de las cadenas más robustas, según un estudio que presentó Nielsen recientemente, ha sido la española. Es decir, se estudió el nivel de disponibilidad de productos, los lineales, y España obtuvo una de las mejores tasas de disponibilidad y eso fue ejemplo de la flexibilidad que tiene la cadena de suministro del sector, sobre todo agroalimentario, y por lo tanto hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, ¿cómo responderemos? Pues es difícil de saber. Creo que hemos aprendido, creo que las empresas están aportando esos aprendizajes dentro de sus sistemas de gestión y que responderemos mejor operativamente. Luego habrán otras cuestiones que se nos escaparán, por supuesto. Emilio, previsiones sobre consumidores en hostelería y sobre el sector. Yo diferenciaría dos momentos. A corto plazo, situación devastadora, muy complicada, en la cual, por los dos elementos, riesgo sanitario y crisis económica, vamos a estar con necesidad de ser un sector asistido, un sector muy regulado, con la oferta muy restringida, por lo tanto, situación compleja a corto. A medio y largo plazo, evidentemente, se abren escenarios con oportunidades. Es un sector que va a tener que afrontar reestructuración. Han pasado cambios en la organización del trabajo, por ejemplo, muy profundos en solamente 3 meses. Todo el teletrabajo, toda la manera de reorganizar asuntos como una mera reunión de trabajo, van a tener un impacto muy importante. Pero va a haber también puntos positivos. La posición geográfica de España, tan cercana a mercados emisores tan potentes, unido a ser un país completamente desarrollado y equilibrado del primer mundo, con infraestructuras sanitarias también de primer nivel, con infraestructuras de transporte, de distribución y seguridad jurídica suficiente, seguramente
nos van a volver a elevar en la posición competitiva frente a otros destinos turísticos que, sobre todo, con una distancia mucho más alejada de los principales mercados emisores, van a tener mayores dificultades de recuperar espacio tan pronto como sea posible la movilidad. Por lo tanto, muy atentos a un nuevo cliente, porque evidentemente va a haber crisis de demanda a muy corto plazo, pero estamos seguros que gran parte del sector va a afrontar una crisis de oferta, porque muchos de los modelos y de los momentos de consumo que hemos tenido hasta este momento se van a ver profundamente modificados justo fruto de la crisis del COVID. Por lo tanto, tenemos que afrontar dificultades, pero de nuevo este es un sector que acabará triunfando, que tiene capacidad y plasticidad para irse adaptando rápidamente, y lo único que esperamos es que los poderes públicos, las administraciones, nos asistan suficientemente para que la mayor parte del empleo y de las empresas sobrevivan y puedan afrontar esa reconversión. Bien. Ángel. Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no?, de esta pandemia. En el sector nuestro, que es el sector sanitario, creo que sobre todo lo que se ha demostrado es que la colaboración público-privada da muy buenos resultados. Todo el mundo está hablando de los 40.000 muertos, o más de 40.000 muertos que tenemos por COVID, 28.000 o 27.000 y pico oficiales, pero la cifra evidentemente sabemos que es otra. Todo el mundo está criticando en este momento la gestión que ha habido en las residencias. Yo creo que esto no se volvería a repetir. Yo creo que esto no volvería a repetirse. Creo que se ha demostrado la capacidad de transformación que han tenido aquí las empresas que se dedican a la automoción, al mundo automovilístico, pues se ha puesto una planta para hacer respiradores, como fue en Cataluña la SEAT. Y somos capaces de adaptar esto. Por entrar un poco en el mundo de la hostelería, hemos tenido hoteles que han sido capaces de reconvertirse y de ponerse al servicio de la sanidad, y que nos han servido para tener allí a pacientes que serían hospitalizados en cualquier centro, y los hemos tenido allí, evidentemente no con UCIs. Hemos demostrado la capacidad para poder montar un hospital en una semana en Madrid, como fue el de IFEMA, con más de 1.000 camas. Yo creo que esas son cosas que este país, no sé por qué, tenemos un cierto complejo y nos cuesta reconocer las cosas que hacemos bien. Y somos capaces de hacerlas. Entonces, yo creo que ese complejo debería empezar a apartarse, a dejar a un lado y decir que somos lo que somos, ¿no? Me pasa un poco como con el fútbol. Hasta que no hemos ganado una Copa de Europa y hemos ganado un Mundial, no nos hemos creído que sabíamos jugar al fútbol. Pues aquí sabemos hacer cosas muy bien. Pero me vuelvo otra vez al discurso inicial y lo que decía Emilio: si no se pone presupuesto encima de la mesa, si no se ponen ayudas a las empresas para sacar todo esto adelante, la única manera de sacar un país adelante es generando empleo, y el empleo se genera a través de la industria, de cualquier tipo de industria. En el caso nuestro, de la industria sanitaria, pues será complicado salir. Gracias, Ángel. Rufino, ahora que tenéis todas las tiendas ya abiertas, te toca a ti cerrar este encuentro. Rufino. Sí. Bueno, pues, ¿sí? ¿Me oís? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que bueno, pues estamos en un momento de incertidumbre, y es cierto que tenemos que barajar distintos escenarios porque la situación lo requiere, y de aquí a final de año veremos cómo evoluciona todo. En ninguno tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, pero creo que tenemos que ser optimistas. Creo que esta crisis nos ha servido para aprender muchas cosas. Las empresas han sufrido un cambio a nivel digital
brutal. Hemos creado canales de venta efectivos que antes no teníamos y que probablemente en una situación normal nos hubieran llevado meses y meses de desarrollo. Hemos optimizado todas las cadenas de suministro. Hemos trabajado más de la mano que nunca con los proveedores para garantizar suministros y ayudarles y que ellos pudieran continuar con su actividad. Creo que hemos hecho cosas muy buenas, muy buenas. Y hemos aprovechado una situación que era difícil y que ha sido muy difícil para todos, y ahora tenemos que ver el horizonte como, bueno, pues, como un horizonte en el que se nos han puesto oportunidades encima de la mesa que tenemos que aprovechar. Tenemos que escuchar a nuestro cliente y realmente poner en el foco todo lo que nos está exigiendo, y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Nosotros ya tenemos abiertas nuestras tiendas. Nuestras tiendas han pasado todas auditorías de espacio COVID seguro, porque lo primero es garantizar que el cliente tenga esa seguridad que necesita para poder comprar. Y luego, a nivel interno, tenemos la obligación de rescatar el mensaje de compra responsable, de optimización de recursos, de valor añadido, que es lo que nos harán ser empresas del siglo XXI y, además, dinamizar nuestro tejido empresarial, aportar a la sociedad e intentar optimizar todos los recursos y minimizar el impacto medioambiental. Ya os digo que yo soy optimista y creo que hemos hecho muchas cosas buenas. Creo que tenemos muchísimas más por hacer, pero creo que hemos aprendido mucho. La gente en una situación complicada ha sacado sus mejores valores, y creo que las empresas debemos fomentar esos valores, tanto en nuestros trabajadores como para nuestros proveedores y clientes, para seguir creciendo en esa línea. Y tenemos que poner en el foco todo lo que tiene que ver con ética, con sociedad, con valor añadido, con sostenibilidad, con proximidad, haciendo un esfuerzo en que sea una realidad y que sea percibido cuanto antes. Muy bien, pues nos quedamos con esas reflexiones en tono positivo. Os agradecemos vuestra generosidad y vuestra participación, y os deseamos lo mejor a cada uno de los sectores a los que representáis, a tantas personas y a tantas familias con las que representáis. Y a los demás, a todo el mundo, os emplazamos a un nuevo próximo encuentro para la transformación. Muchísimas gracias por vuestra participación. Buenos días. Gracias. Buenos días. Vosotros. Adiós.